Puedes tomar asiento, mi hermano. Quiero que abras la palabra de Dios por el libro de Filipenses. Seguimos en el pasaje del capítulo 4, versículo del 4 al 7. Filipenses 4, del versículo 4 al 7. Hermano, corría el año 735 aproximadamente, en los tiempos del rey Acaz y del profeta Isaías, cuando la ciudad de Jerusalén se vio atacada. La Jerusalén que tú y yo conocemos se vio asediada por los propios israelitas. Me explico, en esta época ya Israel estaba dividida en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur, y fue el reino del norte, llamado Israel o Efraín, el que atacó a Jerusalén, atacó a sus propios hermanos. La ciudad, nos dice la palabra en el libro de Isaías, que resistió el envite, resistió realmente el asedio, lo controló. Tal vez las murallas, el poder de esas murallas eran bastante gruesas, hizo que realmente repeliera el ataque inicial. Pero la ciudad pronto se vio muy angustiada. Le llegó noticia de que a ese contingente de fuerzas israelitas, de fuerzas de Israel, de Efraín, de las tribus del norte, pues se le iban a sumar contingentes, fuerzas de Siria, del reino de Siria. Claro, ya no eran unos, ya son dos ejércitos los que iban a atacar a la ciudad de Jerusalén. La palabra nos dice que el pueblo se vino abajo. El pueblo se llenó de angustia. Empezó a temblar sus manos, empezó a sudar, tanto el rey, la corte como el propio pueblo. Empezó a angustiarse en gran medida, empezó seguramente a tener problemas ya de insomnio por las noches. Empezaron a venirle pensamientos catastróficos, pensamientos de muerte, de sufrimiento, de dolor, de pérdida de seguramente alguna persona querida. Sabía lo que venía, lo que se venía encima, que era una guerra, que era un asedio, que era hambre, que era necesidad. Y todo ello provocó una tremenda angustia en el pueblo. La palabra de Dios, el libro de Isaías, nos lo va a expresar a través de un texto, a través de una frase. La frase es la siguiente, dice que se le estremeció el corazón tanto del rey como de la corte, como del propio pueblo en general de Jerusalén. Dice que se estremeció el corazón como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Esta experiencia de angustia, esta experiencia de terror, es comparada en la palabra de Dios con el agitamiento, con la inestabilidad de unos árboles que están en una situación vulnerable porque están en la colina, no están en el valle, no están en una zona protegida, sino que están en lo alto del monte, en lo alto de la colina, expuestos a un azote de un viento fuerte. Son árboles vulnerables, son árboles inestables, son lo que vamos a denominar los árboles de la ansiedad y de la preocupación. Son árboles que seguramente te serán conocidos a ti y seguramente me son muy conocidos también a mí. Puede que hemos estado a lo mejor debajo de alguno de ellos por más tiempo del que a lo mejor nos hubiese gustado estar. A lo mejor hemos estado colgados de sus ramas durante días, semanas o incluso hasta meses y algunos hasta incluso por años. Los árboles de la ansiedad. Árboles con ramas secas, raquíticas, árboles inestables que se zarandean por vientos amenazantes, por los vientos amenazantes de la vida.
Hermanos, tal vez tú y yo no suframos el asedio de un ejército como Jerusalén se vio asediada en este 734, pero sí nos vemos a veces tremendamente asediados por los problemas y por las circunstancias de la vida. Son muchísimos los enemigos que nos rodean a veces y que sin tener la fuerza de un ejército, pero para nosotros nuestro cerebro lo interpreta en esa dimensión. Y son tan amenazantes que producen en nosotros pues toda esa sintomatología que el pueblo de Israel, que los habitantes de Jerusalén pudieron vivir y experimentar en estos años, en esa época. Hermanos, problemas económicos, desacuerdos, frustraciones, abandonos, enfermedades, situaciones de inestabilidad en la vida, retos personales que vemos que realmente no tenemos la capacidad o no tenemos la fuerza, situaciones novedosas, a veces comprometidas, ocasionan en nosotros un estado muy parecido a lo que vivieron ellos. Hace 15 días estuvimos viendo y hablando sobre la paz de Dios. Estuvimos hablando sobre la paz de Dios como un camino, como una meta a conquistar. Que nos sirviera incluso este año de meta. O si os acordáis, estuvimos hablando de ese camino hacia la paz, más paz y menos preocupación. Bueno, no, os he comentado. Sí, es que me ha faltado, es que estoy viendo, digo, claro, os he dicho solamente un árbol, ¿no? Claro, no, pero no es solamente un árbol. Hay otro árbol más. Fíjate bien, de este árbol de la ansiedad que aparece, en el pasaje aparece otro árbol más, claro. Es el árbol de la paz de Dios. Y aparece, ¿sabes por qué? Porque hay un personaje que es Isaías, que se levanta. Isaías recibe palabra de Dios y se levanta y va a la corte y le dice, mira, no solamente hay este árbol, hay otro árbol más, hay otro árbol diferente, completamente diferente, en el cual haréis bien en refugiaros. El árbol de la paz de Dios. El árbol de la paz de Dios. Y fíjate bien la expresión que que Isaías utiliza para hacerle llegar la palabra. Dice en la Escritura, guarda y repósate. Es lo que le dice al rey y es lo que le dice al pueblo. Guárdate y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Está hablando de los dos reyes. Para Isaías y para el Señor estos dos reyes son como dos cabos de tizones que están humeando y que poco a poco se van a ir consumiendo y que llegará un día en que se van a consumir del todo. Es decir, van a tener un principio y van a tener un fin. La amenaza que para ellos era angustiante y era tremenda y era terrorífica, el Señor le está diciendo, calmaos, salid del árbol de la ansiedad y veniros al árbol de la paz que yo os doy, de la protección que yo os doy, de la confianza que tendréis que tener en mí. El Señor dice así, versículo 7, no subsistirá ni será. Es decir, la amenaza, los planes ya de evacuación que estáis teniendo, los planes a lo mejor de aliaros con otro ejército para que os ayude y os haga salir de esta situación, los mecanismos de evasión, los mecanismos de salida, los mecanismos de afrontamiento que estáis seguramente ya ideando, apartaos de todo ello, salid de todos esos árboles y refugiaos bajo la copa del mío. Refugiaos bajo la copa del árbol de Dios. Y ahora sí retomo lo que os estaba diciendo antes. Nosotros hace 15 días estuvimos viendo la paz de Dios, pero en clave camino. Y estuvimos viendo cómo era un camino, una senda, cuyos pasos nosotros los dividíamos. Bueno, era el apóstol Pablo el que en el pasaje de Filipenses nos señalaba distintos pasos que haríamos bien en recorrer para conseguir, para adquirir, para
retener, para experimentar la paz de Dios. La paz de Dios se experimenta, hermano, cuando das un paso y cuando celebras la soberanía de Dios, cuando eres amable para con todos, cuando no te afanas por nada, cuando dejas y llevas tus preocupaciones delante de la presencia de Dios y cuando, por último, medita en todo lo bueno. En este día nosotros vamos a representarlo, pero lo vamos a hacer a través de un árbol. Y vamos a diferenciar lo que es el árbol de la paz de Dios y el árbol de la preocupación, el árbol de la ansiedad. Lo vamos a ilustrar. Es un árbol de la paz de Dios, un árbol robusto, de buena sombra, un árbol que tiene espacio suficiente para tu vida, para tu casa, para tu familia, para la iglesia. Un árbol, un pasaje como este de Filipenses, que nos va a dar buena cuenta de cómo realmente podemos entrar en ese árbol y disfrutar de ese árbol. El primer paso, si te acuerdas, que nosotros estuvimos viendo hace unos 15 días, era celebrar la soberanía de Dios. Porque podemos estar en el árbol, pero no disfrutar realmente del árbol. Podemos creer o pensar que estamos en el árbol de Dios, en la paz de Dios, y no cobijarnos, no experimentar realmente lo que ese árbol nos puede dar. El primer paso, mi hermano, que tú y yo debemos de dar es celebrar la soberanía de Dios. ¿Qué significa o qué significaba esto, si te acuerdas? Pues significaba levantar la mirada hacia arriba de una forma clara. La tendencia cuando estamos en ese estado de ansiedad, en ese estado de preocupación, es mantener la mirada obsesiva y rumiante en un tema concreto, en un aspecto concreto, en una noticia concreta, en un reto concreto. La palabra de Dios lo que nos anima es a levantar nuestra mirada, a levantarla, a celebrar, en este caso, la soberanía de Dios. Era lo que el salmista nos anima en el Salmo 121, 1 y 2. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene ¿de dónde? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, yo te pregunto en esta mañana, ¿acaso no es Dios soberano de todas tus circunstancias? ¿Amén? Hermano, ¿no tiene el Señor mucho más poder que el problema, la circunstancia o el reto en el cual te puedas encontrar? ¿Amén? ¿No tiene Él la respuesta a todas tus interrogantes, a todas tus dudas, a todas tus preguntas, a todas tus incertidumbres? ¿No tiene Él autoridad sobre la situación en la cual te estás enfrentando, a la cual realmente estás ahí envuelto? Hermanos, si el Señor es soberano y tiene ese control, míralo, levanta tu mirada, mi hermano. Si Él lo controla todo y si Él lo gobierna todo, alégrate en el Señor, alégrate en el Señor. Levanta tu mirada, porque al levantar tu mirada del problema lo vas a ver, el problema de una manera completamente ya diferente. Y vas a ver la auténtica realidad, y la auténtica realidad es que Él está por encima del problema, por encima de tu situación. Recoge un poco lo que Isaías le transmitía al pueblo. No te apresures, no te agobies, no empieces ya a idear planes de salida, y eso no quiere decir que no planifiquemos y que no busquemos soluciones, sino que nos tranquilicemos, que paremos, que busquemos la buena voluntad de Dios en todo lo que podamos hacer. Que antes de buscar algún recurso, lo busquemos a Él por encima de todas las cosas. Que lo miremos a Él antes de empezar a rumiar, antes de mirarnos a nosotros mismos y antes de mirar el problema una vez y otra vez y otra vez. La palabra lo que nos anima, el árbol de la paz de Dios lo que nos anima es que levantemos la mirada y empecemos a mirarlo a Él por encima de todas las cosas. La perspectiva seguramente va a cambiar. Hermanos, el árbol de la paz de Dios nos anima también a algo más. Nos anima
a ser amable con uno mismo y con los demás. ¿Y sabes por qué? O sea, nos anima a ser muy cuidadosos con nuestras formas, con nuestro lenguaje, con nuestro carácter, con la manifestación que sale de nosotros. Cuando uno está en angustia, cuando uno está en ansiedad, cuando uno está en un cuadro de preocupación rumiante y obsesiva, lo normal es que el carácter o el comportamiento se vea afectado. Y lo sabes. Y cuando tienes WhatsApp es porque realmente estás rodeado, estás envuelto en una situación complicada. Y tu WhatsApp aumenta, tu malaje aumenta. Tus expresiones son diferentes, tus tonos son también diferentes. Y se te conoce. Y hay personas que te pueden aceptar más y otras que te pueden aceptar menos. La palabra de Dios te anima y te dice, hermano, cuida. En esta situación, cuida tu lenguaje, cuida tus expresiones, cuida tu tono, cuida cómo te expresas a los demás. Pablo nos decía, vuestra gentileza sea conocida, ¿te acuerdas? Por todos los hombres. No solamente en un cierto ambiente donde te limitas, donde te coartas, donde te sujetas, donde mantienes un nivel de autocontrol excesivo y sabes realmente que no te puedes pasar y sabes que... Pero hay otros ambientes donde realmente te sientes mucho más relajado y donde el control no es tan excesivo, no es tan preciso, no es tan fino, de tal manera que allí das rienda suelta a lo mejor a tus emociones, das rienda suelta a tus expresiones, a tus formas. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, en tu casa y fuera de tu casa. Pero en el árbol de la paz de Dios hay otro aspecto muy importante. El apóstol Pablo sigue hablándonos en ese capítulo y dice en el versículo 6, y es el tercer punto y el primero de hoy, es el tercer punto que ya venimos arrastrando, pero es el primero que vamos a tocar hoy. No te afanes por nada. No te afanes por nada. Y esto es una expresión que hay que interpretarla de forma correctamente, hay que saberla realmente discernir. No te afanes por nada. Pablo está cogiendo aquí las mismas palabras, la misma idea y casi las mismas palabras de Jesús de Nazaret, cuando él, en ese sermón famoso del monte, hablando a sus discípulos, a los que estaban allí reunidos, habla también unas palabras muy parecidas. Quiero que no pierdas, por favor, el libro de Filipenses, en ese capítulo 4, porque volveremos a él, pero quiero que vayas a Mateo, porque sí te voy a animar a que abras tu Biblia, si te la has traído hoy, que espero que sí, abras tu Biblia por el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, porque vamos a leer algunos versículos. No quiero pasar la oportunidad en esta mañana, hermanos, de meterme un poquito nada más en este pasaje, porque hablar de ansiedad, hablar de afán y no tocar este pasaje me parece que no es correcto, ¿no? Entonces, acércate a él, a Mateo 6, y leamos por favor todos juntos el versículo 25. Fíjate bien cómo Jesús de Nazaret repite casi los mismos términos, o mejor Pablo repite los mismos términos que Jesús. No os afanéis por vuestra vida, te dice Jesús. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermano, el verbo en griego que traduce la palabra afán es el mismo en ambos, es el mismo en Filipenses y es el mismo en Mateo. Mira, no quiero ser muy pedante con el tema del griego, pero me parece muy interesante por aprender un poquito. El término
afán, ansiedad, preocupación, es merinao. El verbo es merinao en griego. El término, el verbo, parece que proviene de dos términos a su vez hebreos, que son los siguientes. Son merizo y nous. Es decir, merizo es dividir y nous es mente. Es decir, está dando a entender que la preocupación, el merinao, la preocupación, la ansiedad es una división de la mente. Y es correcto, es cierto. Es decir, cuando estamos preocupados, cuando estamos ansiosos, tu mente está profundamente distraída. Tu mente es como si hubiese cogido una dirección completamente diferente. Ha dejado, estando tú en el presente, en esa situación, por un instante, o por un momento, o por días, o por el tiempo que estés rumiando, que estés preocupándote, que estés afanado en esos instantes, estás en el pasado o estás en el presente. En ese momento dejas todo lo que está a tu alrededor, dejas de percibir, de prestar atención a otras cuestiones, a otras personas que están a tu alrededor, a otras circunstancias, a otras realidades, y solamente esa realidad es la que va cogiendo y se va centrando como el foco principal de nuestra atención. Es decir, es como si nuestra atención se fuera focalizando exclusivamente en ese problema, en ese tema, en ese momento. Nuestra mente se divide, coge por unos derroteros completamente diferentes. La palabra, el término merinao, se traduce por tener cuidado, interesarse, preocuparse, estar ansioso acerca de y afanarse por. A veces creemos que el término ansiedad o el término preocupación es negativo. Y evidentemente que no es así. Es decir, la ansiedad, igual que la preocupación, la ansiedad es una emoción que es normal, es propia de ti y de mí. El problema no está tanto en tener o no tener ansiedad, que la vamos a tener inevitablemente, y ya veremos después. El problema está en la intensidad que tú le des, en la ausencia de gestión que tú pues, soportes en esa situación determinada y que permitas que se agrande o no, que se haga intensa o no, que se haga más presente o no. En volumen, en intensidad, como también en el tiempo. En la palabra de Dios encontramos que hay preocupación que es positiva. No toda preocupación, podrás a lo mejor analizar o leer algunos libros y te podrás encontrar algunos autores, incluso cristianos, que hablan de que la preocupación es negativa, que toda preocupación es pecaminosa y que hay que apartar a la preocupación. Hermano, y disculpadme, respetando a esos hermanos, pero no opino de la misma manera. No opino de la misma manera. Fíjate bien en estos dos textos que te van a hacer ver de que no toda preocupación es negativa en la palabra de Dios. Fíjate bien en 1 Corintios 12:25, te lo pongo ahí, no te hace falta que lo busques, lo tienes ahí. En 1 Corintios 12:25, la palabra nos habla y te dice, fíjate, te dice, los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Pero si la preocupación es pecado, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y te voy a decir una cosa, el término ese preocupen es el mismo, es merinao, es lo mismo. Es el mismo verbo que aparece en Filipenses o que aparece en Mateo. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice la palabra de Dios, dice Pablo. ¿Se agolpa qué? Dice la preocupación, ¿por qué? Por todas las iglesias. Él era un hombre que tenía un celo, que tenía una preocupación grande con respecto a la necesidad y a las circunstancias que podrían estar sufriendo los distintos creyentes, las distintas denominaciones, las distintas congregaciones que él había tenido la oportunidad de abrir. Hermano, una cosa es ocuparse, cuidar, preocuparse incluso,
de forma positiva, y otra cosa es preocuparse en exceso. Otra cosa es, y de ahí el término ansiedad, que es el término popular, viene con esa connotación de estar tremendamente preocupado, de estar tremendamente abrumado, hasta el punto de generar en ti una inquietud excesiva, un desasosiego, una atención obsesiva, donde empiezas a pensar en exceso sobre determinados temas, a sacarle punta. De un tema sacas otro tema, de una pregunta saca otra pregunta, de una inquietud saca otra inquietud. ¿Qué me va a ocurrir? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo va a evolucionar esta enfermedad? ¿Podré realmente o no podré trabajar? ¿Cómo quedaré o cómo no quedaré? ¿Ganaré lo suficiente o no ganaré lo suficiente? ¿Estaré a la altura? ¿Aprobaré? ¿No aprobaré? ¿Seré capaz de salir de esta situación? ¿Perderé o no perderé? Hermano, tanto Jesús de Nazaret como Pablo no se van a quedar solamente con el mandamiento no te afanes, sino que van de forma complementaria, tanto uno como otro, a llamarnos a la acción contra la ansiedad, a que tomemos un posicionamiento con respecto a la preocupación. La intención de ellos no es reprender solamente, sí advertir, evidentemente, sí darnos cuenta de la necesidad de frenar, de cortar, de parar el envite, sino que el deseo que hay en ambos, y así se ve en los pasajes tanto de Mateo como de Filipenses, es dotarnos de una serie de recursos o herramientas para confrontar y para gestionar mucho mejor tu ansiedad y mi ansiedad. Mira, si me permites, por un instante, por poco tiempo, pero me parece muy interesante entrar por unos instantes simplemente en el pasaje de Mateo y darnos cuenta de algunos indicadores, de algunos recursos que Jesús de Nazaret quiere transmitirle a su discípulo, de ahí la conversación, de ahí el tema que toca, y que por ende a ti y a mí también, que en esta mañana tenemos la oportunidad de utilizar este pasaje. Y fíjate, lo primero que el pasaje nos va a aclarar, lo primero que incluso que Jesús pretende hacerle ver a sus discípulos es que evidentemente la ansiedad la tienen que aceptar en la vida. La tienen que aceptar en la vida. No podemos evitarla. Es parte de nuestra existencia humana. Según el relato bíblico, al principio, mi hermano, de la creación no existían los problemas emocionales. No había miedo, no había vergüenza, no había dolor, no había realmente ansiedad, no había preocupación. Pero cuando la relación con el Creador se rompe, algo se produce en el hombre. Cuando se distancia por el pecado, el hombre se rompe. Se rompe consigo mismo, se rompe con el otro hombre, se rompe con la propia naturaleza y a partir de ahí tanto sí mismo, tanto el hombre como la propia naturaleza se vuelven auténticos enemigos del hombre. Empiezan a ocasionarle disgustos, traumas, problemas, angustias, preocupaciones, incertidumbres, inseguridades. Ese Edén que Dios creó se va a transformar, ese corazón sincero, genuino, se va a transformar en un auténtico enemigo contra él mismo. El propio hombre, el compañero que Dios crea para el hombre, para que realmente haya compañía mutua entre el hombre, la mujer y otro hombre. Y la propia naturaleza, todo se transforma al final en circunstancias que traen ansiedad, que traen preocupación, que traen incertidumbre, que nos van siempre a retar y que van a ponernos siempre a prueba nuestra capacidad. Mi hermano, la vida está llena de disgustos, está llena de enojos, de molestias, de obligaciones, de crisis, de situaciones que te van a aportar y me van a aportar realmente ansiedad. Somos tan frágiles, nuestra condición de fragilidad hace que realmente esas cosas pequeñas de la vida incluso sean las que nos desestabilizan fácilmente, como dice la Escritura, ¿no? La Escritura dice que las zorras pequeñas echan a perder ¿qué?
echan a perder el huerto, las zorras pequeñas echan a perder las viñas, y a veces son los pequeños problemas que no se van gestionando, los que se te van acumulando y al final explotamos. Jesús de Nazaret quiere, al igual que Pablo, no se afanen, pero porque sabe que y es consciente de que realmente está ahí. El afán está ahí, la preocupación va a estar ahí. Hermano, el Señor quiere que no solamente se acepte la ansiedad, sino que se analice también la inutilidad de la ansiedad. Reflexiones por un instante la inutilidad de la misma. ¿Quién de vosotros, fíjate en el versículo 27 del pasaje de Mateo, si lo tienes abierto, en el versículo 27 dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura ¿qué? Un codo? Y ahí, mi hermano, la palabra estatura se puede usar para hablar de tiempo o de edad. Se puede hablar como una estatura física, de espacio, pero también se puede hablar, y hay otros textos, donde la palabra estatura se emplea también para referirse a un tiempo determinado. No podemos precisar cuál era la intención de Jesús. Si era hacerte ver de que eres un inútil y de que eres un incapaz y que eres un impotente para realmente hacer subir un tamaño determinado a los centímetros que tú ya tienes, como que eres incapaz también, y es cierto, de sumarte y de modificar y de cambiar un tiempo que no está en tus manos. Tanto para una cosa como para otra, eres impotente, eres incapaz. Y la pregunta que Jesús hace es, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, es decir, por mucho que invierta en el afán, por mucho que invierta en la preocupación, en la rumiación de la situación, por mucho que le dé vueltas, por mucho que dejes de dormir o que se intranquilice e intranquilice a las personas que tiene y agobia a las personas que tiene a su lado, ¿qué conclusión saca? ¿Qué beneficios? ¿Qué salidas? ¿Hay alguna? La gran mayoría de las veces no, hermano. Sobre todo en esa ansiedad rumiadora, en una ansiedad positiva, estable y equilibrada y más o menos, pues incluso es buena y es positiva porque te ayuda realmente a buscar recursos, te ayuda a ampliar tu creatividad, a poner toda tu fuerza y todo tú y bueno, y eso nos hace de que a lo mejor en un examen, en una situación complicada, demos más y realmente podamos ser exitosos en la meta, en el reto que nos ocupe. Pero cuando se vuelve rumiadora, obsesiva, es inútil. Hay un tercer punto que también el Señor quiere hacerle ver a sus discípulos y a ti y a mí en esta mañana con la ansiedad. Y es la necesidad, ante la misma, de reordenar nuestras prioridades. Fíjate en el versículo 25. Dice el versículo 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es decir, le está haciendo ver la necesidad que tiene de reordenar de nuevo las prioridades. Es decir, cuando entras en ese cuadro de ansiedad, en ese cuadro de preocupación, le estás dando, sin quererlo, le estás dando ya ciertas prioridades a cosas que realmente no las tienen. Y el Señor dice, calma, párate, reflexiona. ¿Tiene esto tanto interés? ¿Tiene esto tanta importancia? ¿Es esto algo tan destacado en tu vida? ¿Lo necesitas tanto? ¿Lo tienes que tener en este tiempo concreto delimitado? ¿Te estás marcando realmente a dónde estás mirando? Hermano, que los valores de la comida, el vestido, el materialismo, estén realmente en aquellos que... Pero en ti y en mí, mi hermano, que evidentemente que tenemos que trabajar y evidentemente que tenemos que cuidar y evidentemente que tenemos que mejorar, evidentemente, pero que por encima de todo eso,
tiene que haber algo más. Y es buscar las cosas del Señor. Lo principal tendría que ser eso, las cosas espirituales. Por encima incluso de lo material. Ordena. Pero Pablo, mejor dicho Jesús, no se queda simplemente en eso. Y en el versículo 32, todo el deseo de Jesús es hacerle ver a sus discípulos de que, oye, de que paren, de que se den cuenta realmente de que es algo muy normal, de que no se asusten, de que no crean de que realmente no, es un problema de gestión, pero que eso va a estar ahí. Es un problema de que realmente tienen que saber la inutilidad de la misma, que tienen que ordenar sus prioridades, que tal vez es un problema de prioridades que tiene sino que para Jesús de Nazaret lo más importante es que sus discípulos miren al Padre Celestial. Que se den cuenta realmente que por encima de esa realidad, por encima de esa preocupación, por encima de esa ansiedad, por encima de todo eso, está el Señor. Y dice en el versículo 32, fíjate, dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad ¿de qué? De todas las cosas. Es decir, recuerda por un instante de que tienes un Padre, pero que tienes un Padre que te ama, un Padre que te cuida, un Padre que te conoce, que conoce tus circunstancias, que conoce perfectamente tus necesidades. Un Padre que es todopoderoso. Un Padre que si no te lo da es porque no lo necesitas o no es el momento. Un Padre que es soberano y que tienes que aceptar su bendita voluntad. Un Padre que es omnisciente, que sabe lo mejor para ti y lo mejor para tu casa. Pablo va a coincidir perfectamente, sobre todo en este punto concreto, en este cuarto punto, va a coincidir, no te lo he puesto ahí, va a coincidir con Jesús de Nazaret. Lo que pasa es que Pablo va a dar un matiz diferencial, va a enriquecer en cierta manera. Pablo va a aportar una técnica, un recurso interesantísimo. Fíjate bien en el versículo, y vamos a Filipenses, en nuestro capítulo 4. Dice, por nada estéis afanosos. Y el objetivo de Pablo es que los creyentes de Filipo y que tú y que yo miremos hacia arriba, porque ese es el objetivo de Pablo, ese es el deseo de Pablo, esa es la experiencia de Pablo, y no tiene otra cosa que decirle. Y dice, pero él lo va a hacer en clave oración, el recurso de la oración. Dice la palabra, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Pablo va a recomendarte a ti y me va a recomendar a mí como un poderoso remedio contra la ansiedad, contra la preocupación, aparte de los consejos ya de Jesús de Nazaret, que convirtamos la preocupación en oración. Que llevemos y que dejemos nuestras preocupaciones delante de Dios. Este es el cuarto punto que vamos a ver con la ayuda del Señor. Que llevemos y que realmente depositemos nuestras preocupaciones delante de Dios. Pablo es realista, Pablo sabe perfectamente que realmente, Pablo tiene los pies en el suelo y sabe que no va a poder quitarse el afán, ni quitarse la ansiedad, ni quitarse la preocupación del medio. Sabe que la necesidad que tenemos es de gestión, de traspasar esa ansiedad y esa preocupación a aquel que realmente puede llevar esa carga y puede llevar esa ansiedad, esa circunstancia. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acciones de gracia. Es decir, en vez de gastar el tiempo en preocupándote, afanándote, Pablo te dice y te recomienda y me recomienda, oye, emplea tiempo en la oración. Hermano, que todo motivo de preocupación
nos desea Pablo que lo convirtamos realmente en un motivo de oración. Todo motivo de preocupación, cambiarlo a un motivo de oración. El ejercicio, mi hermano, que Pablo nos recomienda es parecido a una traducción. Fíjate bien, cuando tú necesitas buscar una palabra determinada y vas al Google y buscas en el traductor de Google, tú te vas a encontrar con dos columnas. Te vas a encontrar con una columna en la cual introduces el texto y automáticamente te aparece la traducción, ¿correcto? ¿Has tenido esta experiencia? Seguro. Pablo lo que nos indica es esto mismo, es que hagamos un ejercicio de traducción, un ejercicio donde cambiemos el lenguaje, donde el idioma se cambie, donde pases del inglés al castellano, donde pases del lenguaje de la preocupación al lenguaje de la paz, donde pases del lenguaje de la preocupación y de la ansiedad y lo transportes, lo cambies al lenguaje de la oración. Hermanos, no hay motivos de preocupación, sino para Pablo lo que hay son motivos de oración. ¿Ves la diferencia? Es diferente. Hermano, lo que Pablo pretende y anhela y desea, y de ahí el ejercicio, es que transformes tu lista de preocupaciones. Esa que en un momento dado puedes cerrar tus ojos y puedes coger un bolígrafo simplemente y después de un ratito abrirlos y empezar a poner, y empezar a poner, y empezar a poner problemas, angustias, desasosiegos, incertidumbres, retos que realmente te traen una angustia tremenda, que te cuesta trabajo incluso, que has creado incluso mecanismos ya de evasión, que has creado ya mecanismos de huida, de no afrontamiento, que lo puedas colocar en esa columna apropiada de la oración y lo puedas transformar en peticiones de oración. Amén. Transforma tu lista de preocupaciones en listas de oraciones, mi hermano. La oración, mi hermano, es un poderoso remedio terapéutico. Y lo es, ¿sabes por qué? Porque te acerca al Señor. No solamente ya porque puede desaparecer el problema, porque se le da un enfoque diferente al problema. Para Pablo lo importante de la oración es acercarnos a Dios. Porque es la cercanía con Dios la que realmente, no es la oración en sí, es la cercanía con el Dios Todopoderoso. Es la intervención de Él, es el respaldo de Él, es su presencia. Ahí es donde radica para Pablo la importancia realmente de la oración. Entrar en la presencia de Dios. Para Pablo, la oración que tiene Pablo en mente no es una simple lista de peticiones, que es lo que a veces hacemos. Y paso un tiempo de oración y tengo ya mi lista de oración mental o escrita y a partir de ahí, pues como la lista que vamos al supermercado y Señor, te pido por esto, te pido por lo otro y te pido por lo otro. O amanecemos por la mañana y amanecemos con la lista cortita de las 4 cosas que realmente tenemos en mente o las 4 personas que vamos a hablar o los 4 detalles que realmente tenemos. Para Pablo esa no era realmente la oración. Fíjate bien por un instante, sin meterme mucho, porque no, el tiempo no, pero si pudieras en esta semana, métete en ese pasaje porque me parece que es interesante. Búscate algún comentario que puedas profundizar en el mismo. Mira, si te fijas en la oración, aparecen distintos términos de oración. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, ¿qué? Peticiones, oración y ruego, parece que la palabra oración ahí se repite, ¿con qué? Con acciones de gracias. Pero la palabra no se repite. Mira, te lo voy a poner, y me dirás que soy yo el tonto del griego, pero y no quiero, porque yo no soy griego, aquí el que lo sabe es el fenómeno que tenemos ahí delante. Pero me parece que te ayuda a meter, a mí, verás, me fascina meterme, porque creo que es lo que es mi papel, meterme en la mente realmente de Pablo. Meterme en el escritor, meterme realmente en la intención realmente de Pablo. Y cuando Pablo lo escribe en griego. Y cuando Pablo lo escribe de esta manera.
Y quiero que te fijes porque el orden en que aparecen tiene un significado correcto y tiene un significado de enseñanza maravillosa para tu vida y para mi vida. Que tal vez la traducción después, cuando pasa al castellano, se pierde esa riqueza. Por eso te lo coloco. Mira, el texto en castellano, tal y como tú lo lees literalmente en el griego, sería así, de esa manera. En la mente de Pablo sería: por nada sintáis ansiedad. Y ahí el término que aparece evidentemente es merinao, el verbo es merinao. Sino en toda oración, fíjate bien en el orden, ruego, acción de gracias y por último, ¿qué? Oh, yo no sé tu oración, pero mi oración no tiene ese orden. Mi oración es pedir. Empiezo por pedir. Pero Pablo es consciente de que para él orar es algo más. El recurso terapéutico no es simplemente apartar 2 minutos, 2 segundos del día y decir he orado o por los alimentos o he orado por 4 problemas que tengo. Eso no es la oración terapéutica. Esa no disuelve, esa no es el ansiolítico de la ansiedad. Lo que disuelve realmente la ansiedad es cuando entras en la presencia de Dios. Es cuando tú tienes un tiempo. Es cuando dejas el móvil fuera y te metes en un cuarto, te vas al campo o te vas donde tú quieras, pero solo, y empiezas a buscar la presencia de Dios. Y no permites que nada te lo interrumpa. Porque el estando en la presencia de Dios, ¿quién es fulanito o menganito? El entrar en la presencia de Dios es empezar, mi hermano, por oración. Y cuando el término ahí es oración, está reflejando alabanza y adoración, veneración. Fíjate bien la riqueza que tiene el término esa. Las palabras son diferentes, ¿te fijas bien? No te las voy a pronunciar, aunque Manolo llama a una clasecita previa antes de las pronunciaciones, pero no te las voy a pronunciar porque no merece la pena. Pero los términos son completamente diferentes los 4. Es decir, que la intención de Pablo al emplear cada uno de ellos es rica, es interesante. En la primera lo que te está empleando es el término alabanza y adoración. Es decir, no puedes entrar en la presencia del Señor de cualquier manera. Tienes que entrar aparte de acción de gracias, tienes que entrar alabando su nombre. Tienes que reconocerle de que Él es grande, de que Él es soberano, de que tú no eres nada. El segundo término es el ruego. Cuando tú ruegas, tú te arrodillas. Cuando tú ruegas, significa que la persona a la cual le estás rogando es superior a ti o tiene mucha más capacidad que tú. Tienes lo que tú no tienes, por eso ruegas. Es decir, el término ruego es la humildad, la expresión del corazón que Pablo quiere en la oración de Pablo. Es un corazón adorador, un corazón de alabanza, de honra al Señor, pero es un corazón también evidentemente humilde. Es un corazón agradecido, con acciones de gracia. Pero ¿cómo voy a dar las gracias si no lo siento, si no lo tengo? Es que no hace falta sentir para ser agradecido. Es que puede que tu situación sea difícil, pero cuando tú miras para atrás, o miras para adelante, o miras para arriba, te das cuenta que realmente el Dios que tienes es un Dios todopoderoso, un Dios bueno, un Dios que ha hecho tantas cosas contigo. En ese momento salen el motivo de agradecimiento. Acciones de gracia. Y en última instancia, ¿aparece qué? Aparece la petición. Y la petición significa, pues, la solicitud concreta de algo. Por eso cuando recogemos las noticias al terminar el culto decimos el nombre de la persona. Porque no me vale tenemos que orar de una forma específica, de una forma concreta. Las peticiones tienen que ser lo más específica y lo más concreta posible, lo más personal posible. Por eso tienes que ponerle a la enfermedad un nombre, tienes que ponerle a la enfermedad un apellido, tienes que ponerle una cara, tienes que ponerle algo. Contra más le pongas, evidentemente tu petición será una petición mucho más llevada por el corazón. Una petición más personal. Hubo un hombre, el apóstol Pedro, ansioso donde los haya, nervioso donde los haya, con un ímpetu que se lo comía, tropezó no sé cuántas veces. Pero al terminar sus años, con la experiencia de la vida, pudo decir y pudo aconsejar a la iglesia y te pudo aconsejar y te aconseja a ti este texto. Dice la palabra, dice el apóstol, echa toda tu ansiedad sobre Él.
porque Él tiene cuidado de ti. Yo me imagino que cuando le está diciendo esto a la iglesia, está recordando cuántas veces falló, cuántas veces la precipitación, la ansiedad, el exceso de rumiación, el exceso de pensamiento, esa necesidad imperiosa de buscar recursos ya. Esas alianzas con el enemigo, porque a veces nos aliamos con el enemigo. Es decir, con comportamientos y con conductas que lo que hacen es todavía esclavizar más. Y no estoy hablando solamente de un alcohol o de una cocaína, de una heroína. Estoy hablando a veces de comportamientos, de conductas que realmente lo que hacen es que te esclavizan. Te hacen repetir una y otra vez. Creen que te dan la solución, que alivian tu ansiedad, pero el alivio es efímero. Después necesitas repetirlas de nuevo. Hermanos, después de haber caído tanto, este peregrino de la vida te dice y me dice, echa toda tu ansiedad sobre Él. En palabras de Pablo, transforma tu ansiedad en petición. Transforma tu ansiedad en oración. Y descansa. Por favor, descansa. Por lo que tú más quieras, descansas. Se nos estropeó el microondas en casa. Y después de un tiempo, claro, el microondas se vuelve hoy en día necesario. Es imprescindible. Total, que ya bueno, pues lo desmontamos, lo cogimos, pues allí cerca de donde vive Palma, pues hay un esto de arreglo. Y fui un día y lo dejé. Y lo dejé. Sería estúpido por mi parte quedarme allí hasta que el hombre lo arreglara. Sería estúpido indicarle al hombre lo que yo creía que. Sería una pérdida de tiempo. Es decir, cuando tú llevas algo a alguien a arreglar, depositando tu confianza en él, ¿qué haces? ¿Montas guardia en la puerta? ¿Insistes? ¿Lo coges y te lo llevas? Sería ridículo, ¿no? Volver de nuevo a la hora y decirle, no, perdona, pero creo que yo lo puedo arreglar. ¿Y llevártelo de nuevo? Cuando lo dejas, ¿qué haces? Tú estás tranquilo y sabes que realmente a su tiempo recibirás una llamada y cuando la llamada la recibas, irás por él, pagarás lo que tengas que pagar y lo llevarás de nuevo para casa y lo probarás. Pero descansas. Necesitamos, mi hermano, llevar al Señor nuestras cargas. Pero llevarlas de forma efectiva, ¿eh? Y si vuelven de nuevo a tu cabeza, de nuevo la tienes que sacar y ponerlas de nuevo en oración. Señor, te la he dado y es tuya. Y si vuelven de nuevo, Señor, te la he dado y es tuya. Y de esa manera, una y otra vez, tienes que llevar el microondas a la tienda hasta que te entre, hasta que experimentes, hasta que madures, hasta que te des cuenta de que realmente Él es el que va a arreglar tu microondas. No eres tú. No eres tú, es Él. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Tenemos un Dios que cuida de tu vida y de mi vida. Amén. Cierra tus ojos por un instante, mi hermano, y no sé, me gustaría que por un instante simplemente meditases en algún problema que tienes real. En alguna situación que te está realmente trayendo de capa caída. Alguna situación que está levantando en ti, algún asedio que está levantando en ti, una sintomatología preocupante, que está sacando de ti nerviosismo, insomnio, un exceso de rumiación, que está sacando de ti incluso dudas espirituales, dudas de Él, que está frenando tu vida de servicio. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que pares.
que aceptes lo que te está ocurriendo, pero que pares y que empieces a gestionar esa ansiedad, esa preocupación. Puedes utilizar pues 4 técnicas psicológicas que me parecen estupendas y que te puedo aconsejar. Puedes utilizar el ejercicio, puedes utilizar la relajación, puedes utilizar la distracción, puedes utilizar... Me parece estupendo todo eso. Pero como creyentes en Cristo Jesús, el árbol del Señor te está esperando. El árbol de la paz de Dios, haríamos bien en cobijarnos. Te recuerdo que ha habido momentos en tu vida que lo has hecho y has recibido la paz de Dios. Has podido experimentar esa paz de Dios. Una paz, como dice el apóstol, inexplicable. No hay palabras, pero la hemos vivido. Si lo has experimentado y tenemos a un mismo Dios que no ha cambiado, que es inmutable, que es ayer, hoy y por los siglos, ¿quién te hace dudar de que ahora no pueda también ayudar y solucionar tu problema? Claro que sí, mi hermano. Refúgiate en el árbol del Señor. No te ampares en el árbol de la ansiedad. Salte de ahí y empieza a disfrutar de lo que el Señor te da.